Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso introductorio de Python 3 orientado por la cartilla. En el tutorial anterior revisamos cómo importar archivos desde distintas fuentes utilizando pandas y además aprendimos a computar algunos descriptivos rápidos de nuestros data frames para saber qué tipo de datos tenemos, determinar cuántos valores nulos hay, computar algunas medidas de tendencia central y dispersión rápidas, entre otros. En este tutorial vamos a detallar cómo podemos acceder a los índices, columnas y elementos en un data frame y cómo podemos aplicar operadores lógicos que hemos visto en tutoriales anteriores para establecer filtros sobre los datasets que cargamos utilizando pandas. Vamos a retomar los 4 sets de datos que utilizamos en el tutorial anterior, el dataset de cáncer de mama de Wisconsin que descargamos de Kaggle, los datos del Titanic que tomamos de la Universidad de Stanford y los datos de calidad de vino que tomamos del repositorio de Machine Learning de la UCI y finalmente los datos de coronavirus que capturamos utilizando una de las tantas APIs de coronavirus que hay en el momento. Recuerden que si por alguna razón no pueden cargar los archivos desde los enlaces como lo vimos en el video anterior directamente desde la web, pueden tomar los archivos CSV que les dejo en el drive de la descripción del video o simplemente pueden hacer los ejercicios con sus propios sets de datos. Empecemos. Tengo aquí el código anterior. Vean que he comentado la llamada que hacíamos al servicio para jalar los datos JSON del coronavirus y simplemente estoy cargando ahora un archivo CSV que se encuentra en el repositorio local, en el computador que estoy utilizando, en el proyecto específico y por eso no tengo que darle el path o la ruta completa. Entonces simplemente vamos a iniciar cargando estos archivos. Voy a correr esta línea y voy a aprovechar de una vez para importar también pandas. Esperamos un segundo a que tengamos los sets de datos y si nos vamos al explorador de variables tenemos nuestro data frame cáncer de mama que tiene 569 filas por 32 columnas. Recuerden que estos eran observaciones o diagnósticos de cáncer. Tenemos nuestro dataset de coronavirus que tiene los registros para cada uno de los 244 países que aparecen aquí y 10 columnas que contienen el valor de algunos campos o variables de interés. Tenemos el dataset de las personas que abordaron el Titanic, que tiene 887 registros o pasajeros que abordaron el Titanic, con 8 columnas específicas en términos de si el pasajero sobrevivió o no, el sexo, la edad, el nombre, el tipo de etiquete que compró, el costo del etiquete, entre otros. Y tenemos finalmente nuestro dataset de vino rojo que contiene una serie de atributos relacionados con la calidad del vino. Y vamos a partir de aquí para lo que vamos a hacer en este tutorial. Básicamente vamos a ver cómo podemos acceder a los elementos en un data frame y revisaremos algunas de sus propiedades. La idea es que vamos a cubrir cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Entonces empecemos con algunos atributos particulares de los data frames. Si por ejemplo hacemos un type sobre alguno de los data frames que tenemos, como por ejemplo el del vino rojo, y ejecutamos esto de aquí, vamos a obtener lógicamente que este objeto o esta variable es de tipo DataFrame. Recuerden que un DataFrame básicamente se compone de 3 partes esenciales: índices de filas, columnas y datos. Así como las tuplas y las listas, que son objetos fundamentales en Python, tienen métodos y propiedades específicas, los DataFrames, que son objetos fundamentales de pandas, también tienen métodos y propiedades específicos. Uno de ellos, y que tiene que ver con sus atributos, es el método shape. Es decir, que si tenemos un objeto de tipo DataFrame o de la clase DataFrame, como es vino rojo por ejemplo, que ya sabemos que es de la clase DataFrame, y llamamos el método .shape, ejecutamos esto de aquí, lo que vamos a obtener es el número de filas y el número de columnas que tiene el DataFrame. Su forma: 1599 filas por 12 columnas. ¿Cómo podemos acceder al listado de columnas en un data frame? Básicamente vamos a hacer alusión a otro de los métodos de un data frame, que es el método columns, de manera tal que si tenemos por ejemplo titanic.columns y corremos esto de aquí, vamos a obtener un listado o los índices, en este caso no de filas sino de columnas, que nos da el detalle específico de cada una de las columnas que contiene el data frame. Y podemos convertir esto a una lista. Simplemente debemos encapsular esta instrucción de aquí dentro de un objeto lista y volver a ejecutar esta misma línea. Y vamos a tener aquí, como lo vemos, una lista con el detalle de todas las columnas que tiene el data frame Titanic. Ahora, ¿cómo accedemos a los índices de un data frame? Pues básicamente tenemos que utilizar el método index de los data frame, en este caso Titanic.index,
Si corremos esto, vamos a obtener un listado de los índices de ese data frame. En este caso, observen que los índices del data frame corresponden a un objeto de tipo range index, es decir, un rango de valores que empiezan en 0 y terminan en 887 yendo de uno en uno. Esto lo podemos ver también si hacemos doble clic en el objeto directamente en Spider. Vemos como en la parte izquierda donde tenemos el index vamos a tener que el primer registro equivale a 0. Tenemos que esos registros empiezan a aumentar de uno en uno hasta llegar a 886. Conocemos el nombre de las columnas de un data frame, pero ¿cómo seleccionamos una columna específica en un data frame? Si quisiéramos seleccionar, por ejemplo, los nombres en el dataset Titanic, sabemos que los nombres están dados bajo la columna name. Para eso vamos entonces a crear una variable, nombres, y vamos a decirle que esa variable va a ser igual a tomar el nombre de Titanic, del data frame Titanic. Hacemos referencia al data frame Titanic, vamos a abrir corchetes y vamos a pasarle el valor o el nombre de la columna, en este caso es name, y esto lo vamos a hacer así directamente, es decir, pasándole la columna como un string porque tenemos una columna nada más. Si tuviéramos más columnas tendríamos que empaquetar esas otras columnas al interior de una lista. Si corremos esto, entonces vamos a tener nuestra nueva variable nombres y si la abrimos vamos a tener un listado con todos los nombres del data frame Titanic. Pero observen algo interesante, la variable nombres es de tipo series, de modo tal que cuando extraemos una columna de un data frame, esto deja de ser un data frame y se convierte en una serie. Una serie es un objeto específico nuevamente de pandas que tiene una serie de propiedades muy similares a las propiedades que tiene un data frame y más adelante vamos a estar revisando algunas de ellas cuando hagamos operaciones y columnas derivadas. Por ahora lo que podemos resaltar es que cuando tomamos una sola columna estamos hablando de un objeto tipo series. Si hubiéramos tomado más de una columna, continúa siendo un data frame. Nombres hubiera sido equivalente a un data frame. Otra forma de hacer referencia a una única columna es a través de punto e indicándole directamente el nombre de la columna. Creemos otra variable, va a ser nombres guión bajo y va a ser igual a Titanic. Vamos a hacer referencia al data frame Titanic. Punto seguido del nombre de la columna, en este caso la columna name. Si ejecutamos esto y vemos el resultado en consola, nuestra variable nombres-bajo tiene exactamente la misma cantidad de valores y también corresponde a un objeto de tipo series. Podríamos convertir este objeto de tipo series a una lista. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos guión bajo y lo encapsulamos dentro de una lista? También lo podríamos hacer con una tupla directamente. Si ejecutamos nuevamente esto, tenemos que nuestros nombres, en este caso siguen siendo 887, pero ya no son de tipo series, son una lista que ustedes saben, podemos iterar, podemos recorrer, podemos aplicar los métodos de lista que hemos estado viendo durante el curso. ¿Qué pasa si queremos hacer referencia a más de una columna en nuestro data frame y de hecho queremos aprovechar esta referencia que vamos a hacer a las columnas para reordenar las columnas nuevamente de nuestro data frame? Echemos un vistazo a Titanic nuevamente utilizando Spider. En este caso la primera columna nos indica si el pasajero sobrevivió o no durante el incidente del Titanic. Tenemos aquí que nuestro primer registro equivale al señor Owen Harris, en este caso falleció, pero nuestro segundo registro, que equivale en este caso nuestro tercer registro a Leyna, en este caso fue una de las personas que sobrevivió. Recuerden, si tiene 1 sobrevivió, si tiene 0 falleció. En este caso nos interesa, por ejemplo, tomar la columna Survivor y la columna P-Class, que es la clase del pasajero, y llevarlas al final del data frame, de tal modo que el data frame, la primera columna del data frame corresponda al nombre de la persona. ¿Cómo podemos hacer esto? Recuerden que anteriormente habíamos listado las columnas en el data frame, las tenemos aquí, así que voy a utilizar esto y lo voy a copiar y voy a redefinir acá la variable Titanic. Entonces vamos a tener Titanic, que va a ser igual a que a Titanic, como si fuéramos a llamar una columna específica, abrimos corchetes, pero como vamos a hacer referencia a más de una columna, abrimos nuevamente otra lista. Sin embargo, observen que esto que teníamos acá ya está en una lista de por sí, entonces al tomarlo y pegarlo acá, ya estamos respetando que le vamos a pasar más de una columna como una lista. Entonces observen que a diferencia de cuando llamamos el name, acá tenemos doble corchete porque tenemos una lista interior. Pero ¿qué vamos a hacer? Y esto es muy manual, hay formas un poco más
series de hacerla. Básicamente le estamos pasando una lista y estamos reordenando los elementos de la lista, y voy a cortar estos dos de acá. Es importante que tengan en cuenta las comas y demás para que esto no nos vaya a arrojar ningún error. Entonces los voy a pegar aquí al final, pero aquí al final debemos poner una coma que separe fair de survive, y esta coma del final nos está sobrando también. Si corremos esto nuevamente, lo que estamos haciendo es decirle que la variable Titanic va a ser igual a reordenar o reorganizar las columnas de Titanic. Simplemente estamos haciendo una redefinición de variables, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Básicamente la estamos reemplazando. Si ejecutamos esto, repito nuevamente, y vamos a mirar nuestro dataframe Titanic, damos doble clic, lo primero que tenemos ahora es el nombre, y las últimas dos columnas corresponden a las variables survive y en este caso la clase del pasajero. Si queremos, por ejemplo, seleccionar únicamente nombre y sexo como dos columnas, entonces básicamente podríamos decirle nombre, sexo a una variable derivada que vamos a crear, y le vamos a decir que va a ser de Titanic. Básicamente lo que vamos a tomar es el name, coma, en este caso, y vamos a pasarlo nuevamente como otro string, el nombre de la columna, sex. Entonces tenemos, vean que le estamos pasando una lista con nombre y sexo porque tenemos más de una columna. Corremos esto nuevamente y tenemos nombre-sexo es nuestra nueva variable, y tenemos un data frame porque son más de dos columnas. Si hubiese sido solo una sería una serie, y tenemos acá, si abrimos esto, que básicamente tenemos el nombre y el sexo de cada uno de los registros que tenemos en nuestro data frame Titanic. ¿Cómo podemos cambiar los índices en un data frame? Si se fijan, por ejemplo, en el Titanic tenemos los índices de 0 hasta n. Hasta ahora hemos trabajado únicamente con índices que son de tipo rango. Estamos utilizando números para indexar cada una de las filas, desde 0 hasta n, dependiendo del número de registros que tenga nuestro data frame. Esto mismo lo hicimos, o lo tiene el coronavirus. Por defecto muchas de las tablas están indexadas es por el valor de las filas, y esto mismo lo tiene también el dataset de cáncer de mama. Recuerden que cuando computábamos la información del Titanic con titanic.info, que es uno de los métodos del data frame, lo que veíamos básicamente es que el índice es un range index que iba desde 0 hasta 886, y en total tenía 887 entradas. Pero los índices no necesariamente tienen que ser números enteros y no necesariamente tienen que ir desde 0 hasta n dependiendo del número de registros. Los índices pueden ser, por ejemplo, cédulas. Básicamente son identificadores de un data frame, o pueden ser IDs de registros que haya asignado un software específico, o incluso pueden ser fechas. Pero entonces, ¿cómo reasignamos los índices en un data frame? Básicamente vamos a utilizar la propiedad index de los data frame. En este caso, si damos un vistazo al data frame cáncer de mama, observen que el índice natural que ha asignado pandas es nuevamente un range index de 0 hasta n, pero observen que el set de datos tiene una columna que se llama ID. Seguramente estos son los IDs de los diagnósticos. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente cambiar este index que viene por defecto y vamos a asignarlo ID. ¿Cómo hacemos eso? Repito nuevamente, vamos a utilizar la propiedad index de los data frame. Vamos a hacer una reasignación, va a ser básicamente cáncer de mama.index. Lo que le vamos a decir acá es que el índice del data frame cáncer de mama ahora va a ser igual a ¿qué? A cáncer de mama, y vamos a seleccionar la columna. Acá solo vamos a tomar una, por eso no necesitamos una lista interna, va a ser ID. Si corremos esto de aquí, entonces lo que vamos a tener es que si revisamos nuestro cáncer de mama, el índice que tiene ahora es equivalente a la columna que tiene en ID, pero observen que no la he eliminado. ¿Cómo hacemos para eliminar entonces esta columna ID que en este momento se encuentra repetida? Básicamente vamos a utilizar el método drop de los data frames. Entonces lo que vamos a decirle ahora es cáncer.drop, y lo que debemos pasarle es el listado de columnas que queremos eliminar. Puede ser dentro de una lista si es más de una columna, en este caso va a ser solo una, pero igual la vamos a pasar en una lista. Va a ser ID, el segundo argumento o otro de los argumentos que puede recibir esto es el axis. Axis indica si lo que estamos eliminando va a ser una columna o va a ser una fila. En este caso axis 1 significa que esto va a ser una columna, y debemos indicarle un argumento adicional que en este caso vamos a llamar inPlace, y esto quiere decir que si lo va a hacer en lugar. Es decir, podríamos hacer una redefinición de la variable
tal y como lo hicimos en el caso anterior del Titanic, cuando dijimos Titanic va a ser igual ahora a la misma variable Titanic, pero vamos a pasarle este orden de las columnas. Acá podríamos decir cáncer de mama va a ser igual a cáncer de mama.drop y podríamos arrojar el ID, pero en este caso, si no queremos definir nuevamente esa variable, simplemente le decimos que lo haga en el lugar de la variable, le decimos true. Esto va a asociar de una vez o va a identificar que tiene que tomar esa variable cáncer de mama, que es un data frame, y la tiene que reemplazar por esta nueva. Si corremos esto y vamos y miramos nuevamente cáncer de mama, entonces básicamente ya no tenemos la columna ID que aparecía acá anteriormente y ahora esto se convirtió en un índice. ¿Qué otra forma tendríamos para hacer esto? Básicamente podríamos utilizar el listado de todas las columnas que corresponden al data frame. En este caso tendríamos las columnas del data frame cáncer y esto podría ser igual al listado de cáncer de mama, básicamente .columns, y tendríamos acá un listado con todas las variables que contiene el data frame en un punto inicial, que en este caso serían 31 porque ya eliminamos el ID, pero por ejemplo piensen en que íbamos a eliminar el ID, ya no lo tenemos, ahora vamos a eliminar por ejemplo radius min, entonces en este caso podemos decirle calls cancer, que es una lista y que ya conocemos las listas y sus propiedades, podemos utilizar el método remove y podemos indicarle por ejemplo que de esa lista remueva la variable que es igual a radius min. Si ejecutamos esto, vamos a ver cómo esa lista va a cambiar de 31 elementos a 30 elementos y ya no tiene radius min. Es decir, que podemos filtrar o podemos pasarle esta lista a nuestro cáncer de mama para volverla a filtrar nuevamente. Entonces podríamos tener acá cáncer de mama, nuevamente va a ser igual y acá estamos haciendo una redefinición de la variable porque no estamos usando un método de pandas como el drop. Entonces en este caso sí nos toca hacerlo un poco más manual, redefiniendo la variable. Cáncer de mama va a ser igual a cáncer de mama, que en este momento ya existe y es un data frame, pero vamos a filtrar las columnas. ¿Por cuáles? Por las columnas calls cáncer. Y si corremos esto de aquí, vamos a tener entonces nuestro data frame cáncer de mama, pero ahora ya solo tiene 30 columnas, las que le pasamos aquí. De esta manera estamos filtrando de otro modo las columnas de un data frame. Ya hicimos un repaso básico por los índices de filas, por las columnas, y nos queda ahora revisar el tercer componente esencial en un data frame, los valores. ¿Cómo accedemos a los valores específicos de un data frame? Para ello vamos a aprovechar las propiedades de indexación de filas y columnas. Hay tres formas de acceder a estos valores en un data frame. Usando log es la primera, usando ilog es la segunda y la tercera es usando iat. Acá vamos a ver solo cómo podemos utilizar log y ilog, que son las más utilizadas. Empecemos por log. Log nos permite acceder a los valores de un data frame utilizando el nombre de cada uno de los índices de las filas o las columnas. ¿Cómo es esto? Recuerden que anteriormente hicimos una redefinición del índice en el dataset cáncer de mama, en el data frame, y ahora los índices no son un rango de 0 hasta n, ahora son valores, son los IDs de diagnóstico que asignaron en el laboratorio, y ya vamos a acceder a estos valores utilizando el nombre, es decir, utilizando este nombre en específico. Si ese índice fueran cédulas o si ese índice fueran fechas o si el índice fueran los nombres de los colores, con log podríamos acceder a valores particulares en este data frame utilizando los nombres de esos índices particulares. En este caso, supongamos que queremos acceder al primer registro, al registro 842302, que ese es el ID de diagnóstico. Entonces, básicamente tenemos acá cáncer mama.log, debemos utilizar log, abrimos corchetes y lo que le vamos a pasar es el valor de ese registro, que entonces recordemos es el 842302. Si corremos esto, lo que esperamos obtener es la primera fila de ese data frame tal y como lo tenemos acá. En este caso nos la está colocando de manera vertical porque solo estamos obteniendo un registro. ¿Qué pasa si además de querer obtener todo el registro, lo único que estamos interesados en obtener básicamente es el diagnóstico, si fue benigno o maligno? En este caso no solo tendríamos que hacer referencia al nombre del índice de fila, sino también al nombre de la columna. Entonces tendríamos exactamente lo mismo de aquí arriba, pero vamos a tener un argumento adicional. Entonces ya tenemos la fila, ahora vamos a indicarle la columna, coma, la columna, el nombre de la columna va a ser diagnosis, por ejemplo. Si corremos esto, tenemos acá que el diagnóstico en ese caso fue maligno.
En este caso, si vemos nuestro dataset cáncer de mama, observamos que el primer valor acá, en este caso, es M. Pero ¿qué pasa si queremos más de una fila y más de una columna? Lo que tenemos que hacer es algo básicamente igual. Lo que pasa es que como ahora vamos a indicarle más de una fila, es decir, más de una ID de fila, vamos a empaquetar esto a su vez dentro de una lista. Ya vamos a agregar el otro elemento ahí y como vamos a indicar más de una columna, vamos a empaquetar esto también a su vez dentro de otra lista. Entonces ahora vamos a tener acá una lista para las filas, en este caso el registro 842302, miremos cuál otro podemos tomar. Podemos tomar por ejemplo también el 842517, entonces vamos a tener acá el 842517. Y adicionalmente podemos estar interesados en otra columna aparte del diagnóstico. Podemos estar interesados, por ejemplo, en la media al radio. Entonces tenemos radius mean. Si ejecutamos esto de aquí, vamos a tener los registros que estamos buscando. Observen, son dos registros y dos columnas las que pedimos particularmente. Si queremos todas las columnas, ¿qué hacemos? Pues básicamente solo le indicamos los registros y no le indicamos específicamente qué columnas queremos, entonces tendríamos algo de la siguiente manera. Si corremos esto, entonces vean que vamos a tener dos filas por 30 columnas. ¿Qué pasa cuando tenemos data frames que no tienen nombres particulares en sus índices, sino que tienen un range index, como por ejemplo en el Titanic, que ya veíamos que los índices que están asignados por defecto van de 0 a n? Pues podemos utilizar las propiedades del slicing que vimos en tutoriales anteriores de las listas. Por ejemplo, si queremos los primeros 50 datos del dataframe Titanic, ya sabemos que esto lo podemos hacer también con head. Acá la lección es que básicamente podemos llegar a lo mismo de distintas maneras. Titanic 50 va a ser igual a ¿qué? A Titanic, y vamos a acceder a las primeras 50 filas utilizando log. Entonces tenemos .log, recuerden que acá tenemos es un range index de 0 hasta n, entonces vamos a decirle que queremos desde 0 hasta las 50. Si corremos esto, vamos a obtener que Titanic 50 equivale a un data frame, en este caso de 51 filas, de modo tal que tenemos que hacer referencia únicamente de 0 a la 49. Y tenemos acá cómo podemos utilizar log cuando los índices sean un range index que va desde 0 hasta n. Tienen que tener cuidado porque en algunos casos el índice no es un entero, sino el índice está como un string. Es decir, este 0 lo podríamos tener como un string y tendríamos de 0 hasta n, y en este caso no podríamos utilizar un slicing de enteros. Tendríamos que acceder a estos valores como strings o primero cambiarlos a enteros. Acá podemos tener exactamente lo mismo si hacemos referencia a Titanic.head y lo que le pasamos en vez de eso es 50 en vez del defecto que viene por 5, y tenemos acá nuestras 50 filas por 8 columnas en este caso, que son las que tiene el Titanic. Ahora veamos cómo podemos acceder a los elementos utilizando iLog. iLog, a diferencia del log, nos permite acceder a los valores de un data frame usando las posiciones de los índices, ya no sus nombres. Las posiciones de los índices de filas y de las columnas, tal y como hacemos en un vector o en una matriz. Recuerden la clase de NumPy. Por ejemplo, revisemos el dataset coronavirus. Observen que el primer valor, es decir, el que aparece en la fila 0 y en la columna 0, que en este caso equivale a la columna country, es Alan Islands. Entonces, ¿cómo podemos acceder a este valor? Básicamente utilizando el iLog, lo que vamos a hacer referencia, tenemos acá es datos coronavirus.ilog y vamos a decirle, queremos la primera fila, en este caso es la fila 0, y queremos la primera columna, en este caso también es la columna 0, como si estuviéramos hablando de una matriz. Si ejecutamos esto, entonces tenemos el valor de Alan Islands. ¿Qué pasa si queremos la segunda? Pues simplemente si queremos la segunda fila de la primera columna, entonces vamos a tener acá Afganistán. ¿Qué pasa si queremos más de un valor? Básicamente podemos utilizar slicing, así como lo hacíamos en las listas y como lo hacíamos en vectores y en matrices. De este modo vamos a tomar acá nuevamente datos coronavirus y vamos a indicarle entonces qué queremos en filas. Entonces en filas queremos tomar desde la fila 0 hasta la fila 20, por ejemplo, entonces vamos a indicarle de esta manera. Ahora coma para indicar que ahora le vamos a indicar qué columnas queremos. Por ejemplo, si queremos de la columna 0 a la columna
4, por ejemplo, tendríamos lo siguiente. Si ejecutamos esto, entonces vamos a tener los primeros 20 registros y en este caso desde la columna 0 hasta la columna 4. También podríamos utilizar slicings negativos. Si tenemos acá nuevamente datos coronavirus, en este caso podemos decirle que queremos desde el registro menos 50 hasta el registro menos 1 y queremos solo una columna, la columna menos 1. Si corremos esto, entonces estamos obteniendo básicamente la fecha, que recuerden es la última columna de nuestro dataframe datos coronavirus. Si nos vamos acá a la parte izquierda, tenemos que la última columna es el date y estamos obteniendo las últimas 50 filas. Vean que va desde 194 y en este caso llega hasta la penúltima, que es 242. Ahora, en los primeros tutoriales revisamos operadores lógicos en Python. Recuerden, sentencias que nos devuelven un verdadero o falso dependiendo de si se cumplen o no ciertas condiciones. Lo que vamos a ver aquí es cómo podemos utilizar estos operadores lógicos en Pandas para filtrar nuestros data frames. Supongamos que queremos hacer un filtro sobre nuestro data frame de calidad de vino, de nuestro vino rojo en este caso. Entonces vamos a definir una variable de los data frame que sean calidad 5. Esa variable va a ser igual, vamos a hacer un filtro en este caso, vamos a plantear una condición. Vamos a tener que en vino rojo vamos a buscar en la columna calidad que está dada por quality, recuerden, y vamos a buscar en esa columna los valores que sean iguales a 5. ¿Qué pasa si ejecutamos esto acá? ¿Qué obtenemos? Si nos vamos al explorador de variables, tenemos que nuestra variable calidad 5 es de tipo series, ya lo sabemos, es solo una variable. Y esto va a ser igual a ¿qué? A un listado de verdaderos y falsos. En este caso, todos los que sean verdaderos van a cumplir con la condición, es decir, todos los que sean verdaderos es porque tienen cualidad 5 y todos los que sean falsos tienen una cualidad distinta de 5. Este listado de verdaderos y falsos lo podemos utilizar como un filtro para pasarlo a nuestro data frame, como si le estuviéramos diciendo qué filas queremos tomar y cuáles filas no queremos tomar. Las que estén en true son las que vamos a tomar, las que estén en false no las vamos a tomar. En este caso, por ejemplo, si tenemos acá una nueva variable, registros, calidad 5 de nuestro data frame y que esa variable va a ser igual a vino rojo en este caso, y vamos a tener ahora que lo que le vamos a pasar como filtro es nuestra serie, que puede ser una serie o la podemos convertir en una lista también si queremos, va a dar exactamente lo mismo, va a ser calidad 5. Entonces recuerden, donde haya un verdadero él va a guardar el registro, donde haya un falso simplemente no lo va a tomar. Si ejecutamos esto tenemos registros calidad 5, vamos a ver ese data frame de cerca. Y si nos vamos a la parte derecha, tenemos acá nuestra calidad. Observen que todos los registros en este filtro que hemos hecho tienen calidad 5. ¿Cuántos datos son? Pues simplemente lo tenemos acá. Son 681 datos de los datos iniciales que teníamos en vino rojo, que equivalen a 1599. Podemos tener operadores lógicos un poco más complejos. Por ejemplo, si queremos tener las calidades de vino 5 y las calidades de vino 6, entonces podríamos definir otra nueva variable, calidad 5 y pongámosle -6 básicamente, va a ser igual a que a vino rojo. Vamos a hacer exactamente la misma pregunta, pero en este caso le vamos a decir que la calidad sea 5 y esto lo vamos a encerrar dentro de una tupla. Tenemos acá lo siguiente. Vamos a indicar ahora otra condicional, los que sean de calidad 5 o, y esto lo hacemos con un pipe, los que sean de calidad 6. Si volvemos a ejecutar esto, vamos a tener ahora nuestra nueva variable con los que son de calidad 5 o los que son de calidad 6. La vemos acá, nuevamente tiene 1599 registros. Si abrimos esto va a tener un listado de verdaderos y falsos. En este caso ya tiene todos estos son de calidad 5 o de calidad 6 y así sucesivamente para cada uno de los registros, de manera tal que podemos usarlo nuevamente como un filtro. Tenemos acá nuestros registros, pero en este caso ya no son calidad 5 nada más, son calidad 5 o calidad 6 y va a ser nuestro vino rojo y le vamos a pasar como filtro esta variable que acabamos de crear que hace parte de calidad 5 o calidad 6 y veamos cuántos registros son. Tenemos acá registros calidad 5 6 son los que están acá abajo, corresponden a 1319. Si damos un doble clic, un zoom para verlo y revisamos la calidad, entonces acá vamos a tener todos los vinos que son o de calidad 5 o de calidad 6, pero no va a haber otro valor colado en el data frame.
Esto lo podríamos dejar de una forma más compacta o más reducida. Observen que lo que tenemos acá dentro como filtro en los dos ejemplos que vimos anteriormente es este contenido de acá. Entonces básicamente podríamos prescindir de esta variable y podríamos incluir dentro de los corchetes directamente esta expresión y estaríamos consiguiendo lo mismo. ¿Por qué lo he hecho así? Simplemente para desglosar y para dejarlo más claro y más explícito. Bien, esto ha sido todo por este tutorial. En el siguiente video revisaremos cómo agregar columnas o filas a un data frame, cómo calcular medidas derivadas aplicando funciones sobre nuestros data frame. Recuerden que esto es apenas una introducción al universo de pandas que es bastante extenso. Mi recomendación es que se familiaricen con todos estos métodos de pandas, que trabajen con bastantes funciones, que eviten en lo posible programarlos a mano porque recuerden que va a ser mucho más lento y acá tenemos bases de datos pequeñas únicamente de 1300 registros, pero cuando estemos hablando de millones de registros, estar haciendo bucles para hacer este tipo de filtros va a ser supremamente ineficiente. Entonces debemos tratar de utilizar las funciones que Pandas nos brinda por defecto. Les dejo el script y unos enlaces para que profundicen en la descripción del video. Espero que el tutorial haya sido de ayuda. No olviden suscribirse a la cartilla para estar pendientes de más contenido. Y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.